Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu amiga y hermana Jerelyn Agramonte. Y en esta ocasión he venido a hablarte un poco de mi testimonio, de las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en mi vida. Desde muy pequeña fui instruida en el camino del Señor a través de mi madre, a quien Dios utilizó para darme a conocer sus caminos. Cumpliéndose así lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Doy gracias a Dios infinitamente por ella, porque a través de ella aprendí la importancia de lo que es la oración, hablar con Dios. Recuerdo que ella siempre me decía: hija, ora, clama a Dios, porque Él tiene el dominio y el control de todas las cosas. Y a través de la oración recibimos dirección de Dios. También, por supuesto, le agradezco a Dios por la vida de mi padre, quien me ayudó a despertar en mí el deseo de cantar para Dios y también de tocar la guitarra, a eso de mis 8 a 9 años. Digo esta parte antes de comenzar en sí con el testimonio, puesto que nosotros como cristianos somos comparados como la mata de palmera, que donde otros árboles mueren y no dan frutos, se secan, entonces esta florece, porque ella tiene un fundamento. Nosotros tenemos un fundamento en Cristo y para poder salir adelante y crecer, tenemos que pasar por desiertos y por dificultades. Como fue transcurriendo el tiempo, mi vida fue tornándose difícil, pues en mi familia comenzamos a tener dificultades. Mi madre comenzó a desfallecer un poco en lo que es su vida espiritual y le abrió brechas al enemigo. Y el enemigo se aprovechó de esa situación. Vinieron demonios que fueron designado para atacar su vida, para adueñarse de todo su cuerpo y todo su ser. Recuerdo que por momentos ella se le iba la memoria totalmente, salía desnuda a la calle, muchas cosas que para nosotros como niños era muy difícil, eran situaciones fuertes y de gran sufrimiento y dolor. Recuerdo que nosotros teníamos que esconder las armas blancas de la casa, ya sea cuchillos o cualquier cosa que representara peligro para ella, pues los demonios querían matarla y acabar con su vida. Y mi hermanita y yo, mi hermana Diomercy y yo, siempre la encontrábamos queriendo ahorcarse, o sea, los demonios queriendo matarla. Y en esos momentos corríamos donde una señora que Dios usaba mucho en liberación, que su nombre es Sara y Gelo, que agradezco a Dios infinitamente por sus vidas. Y cuando llegamos a sus casas, le decíamos, ellas corrían hacia donde mami se encontraba, echaban fuera el demonio y ellos entonces salían corriendo. Pero ¿qué sucede? Que quedaban brechas abiertas. Y cuando tú le dejas brecha abierta al enemigo, puede venir alguien empoderado del Espíritu Santo y echar fuera el demonio, pero ellos van a volver. En el momento recibes liberación, pero luego vuelven. Porque totalmente hay que vivir en integridad y obediencia delante del Señor para que ellos no regresen. Sucede que ya al transcurrir del tiempo fue tanta la dificultad que ella tuvo que salir del país. Los demonios la hacían endeudarse de una manera tal que ella tenía que salir corriendo. Nosotros entonces en esa ocasión quedamos con nuestro padre. Y para recibir un golpe mucho más fuerte, llegó un momento que mi padre se enfermó. Comenzó a enflaquecer, no podía comer. Mi hermana y yo quedamos donde una señora que ella nos cuidaba, nos atendía. Y un día comenzamos a conocer grandemente el poder de Dios cuando decido ir donde mi papá y decirle, yo muy niña e inocente, papi, por favor, sánate para que nos cuides. En esa ocasión mi padre eso le llegó al corazón y él decidió hacer un pacto con el Señor. Y le dijo, Señor, si tú me permites ver mis hijas crecer y me devuelves mi esposa, voy a dejar de tomar. Mi padre bebía alcohol y gracias al Señor, hasta el sol de hoy, hace 16 años, él no ha vuelto a ingerir alcohol. Ahí vimos la mano poderosa de Dios obrando. Pasaron los años y mi padre también salió del país.
quedando mi hermana y yo con mis abuelos. Y 3 primos que también vivían por la misma situación, pues su madre también había salido del país y ellos quedaron con nuestros abuelos también. Mi hermana, que era un poquito más inquieta que yo, vivía de casa en casa. Yo siempre intentando servir a Dios, aún así con el ministerio, adorando en la iglesia y aprendiendo cada día de Dios. Mis padres intentaban siempre enviar el dinero suficiente para sustentarnos, pero llegaron momentos donde ese dinero no era suficiente y quedábamos sin nada. Recuerdo que vivíamos al lado de un río, detrás había, eso era todo monte, y nosotros cuando no teníamos que comer, mis primos y yo salíamos por el monte a ver si encontrábamos por lo menos un manguito para poder comer. Esa situación era difícil. Cuando pasaba eso, es difícil adorar cuando tú estás pasando por una dificultad de esa manera. Pero nosotros aún así seguimos exaltando al Señor. Quizás en el día no teníamos para comer, pero en la noche íbamos y adorábamos a Dios en la iglesia con más fuerza. Gloria a Jesús, porque en cada momento de tu vida siempre es un proceso para enseñarte una lección. Y ahí yo aprendí que debemos adorar a Dios en cada momento, no importa la situación, no importa que no tengamos nada. Adorar es lo que le da paz y brinda paz al alma del ser humano. Ya llegó un momento donde el ministerio fue creciendo y Dios a usarme en los escenarios. Dios siempre usaba a mis pastores, Daniel Sala y Josefina Figueroa, quienes siempre estuvieron ahí. Recuerdo que por momentos iba y me desparramaba en los brazos de mi tía y le decía: tía, ya yo no puedo más. Ella, aparte de ser pastora, es mi tía porque es hermana de mi madre. Le decía: ya yo no puedo más, ya no tengo fuerza para continuar llorando. Ella me decía: no te preocupes, que Dios está contigo. Dios está contigo y yo también, yo estoy aquí, yo soy tu madre. Y Dios siempre pone personas en los momentos donde nosotros necesitamos de un abrazo, de una palabra de aliento. Hay ángeles que el Señor manda y envía y son para guiar tu camino. Dios utilizó a mis pastores, pues mi pastor Daniel Sala también siempre estuvo ahí conmigo. Cada vez que había una actividad, una campaña, lo que sea, él siempre procuraba buscarme y llevarme. Y no había como tiempo, espacio a que yo pensara en cosas negativas, pues siempre vivía involucrada en lo que son las cosas del reino de Dios. Cuando el ministerio comenzó a crecer y Dios a usarme, se levantaron unas personas en contra y comenzaron a hablar cosas diciendo: ella lo hace para vanagloriarse, ella no lo hace para Dios. Ya ella está adorando para enaltecerse, para que la vean. Sin embargo, en esos momentos, eso hirió mucho mi corazón y recuerdo que fui y me postré a mi habitación y le dije arrodillada al Señor: Señor, yo no vuelvo a cantar más. Señor, yo no vuelvo a subirme en un escenario. Gloria a Jesús. Pero me prometí a mí misma no volver más a cantar, porque yo le decía a Dios: tú sabes que yo lo hago para ti y lo hago de corazón. Y si es para que la gente diga que lo hago para enaltecerme, prefiero adorarte desde aquí, desde mi habitación, donde solamente estamos tú y yo y tú recibes mi adoración. Pero el enemigo con esto lo que quería era detener el propósito de Dios en mi vida. Y a ti que estás escuchando, yo quiero exhortarte: no importa la situación difícil que estés pasando, que el enemigo se levante, que no hayan vacas en los corrales, que no haya nada, no importa, sigue adorando y que el enemigo no calle tu boca, porque Dios te dará la victoria en medio de la situación que sea, porque para nuestro Dios nada es imposible. Llegó un momento donde, recuerdo que eso pasó un miércoles, que se levantó el rumor de que yo lo hacía para vanagloriarme. Y ya 2 días después, el día viernes, recuerdo que hacían unas oraciones a las 3 de la tarde en la iglesia central de la que yo me congregaba. Y yo digo: no voy a ir a la escuela porque hoy voy a ir a buscar una palabra de Dios. Y fui a la oración, no fui a la escuela, perdón. Y ahí recuerdo que hacían una cadena de oración, habían hermanas clamando al Señor. Yo llego y no me uno como acostumbraba a la cadena de oración, sino que me arrodillo en el banco y estoy pidiéndole una palabra al Señor. De un momento a otro se levanta una señora que Dios puso una palabra en su boca y me llama por las manos, me llama y me agarra de las manos y me entra en medio de la cadena de oración. Recuerdo que ahí comienza una señora a hablar en lenguas y otra a interpretar lo que Dios me decía a través de esas lenguas diferentes.
Y allí el Señor me dijo, hija, yo conozco tu corazón. Yo sé que tú adoras para mí. Esa señora no sabía lo que estaba pasando, no sabían porque era la iglesia central de donde yo me congregaba, no sabían mi situación, nada, y yo tampoco dije nada. Y ahí Dios comenzó a hablarme y me dijo a través de ella, yo conozco tu corazón, yo sé que tú lo haces para mí, adórame y el don que yo te he dado, ponlo en primer lugar en tu vida, aunque se levanten 1000 gigantes, porque yo estoy contigo. Y bienaventurados somos cuando os vituperen o digan cosas mintiendo. Esa palabra marcó mi vida y para la gloria y honra del Señor hasta el sol de hoy. El enemigo no ha podido callar mi boca. Y yo me tomo este momento para exhortarte que no calles tu boca, que no te detengas, que sigas adelante. El salmista David en cada situación entonaba, en cada situación que a él le ocurría, él entonaba una alabanza diferente de acuerdo al problema, de acuerdo al desierto que estaba pasando. Porque cada situación lo que va a provocar en ti es una alabanza diferente. Que el enemigo no calle tu boca, que el enemigo no impida que tú le adores al Señor. Yo recuerdo que en cada uno de esos momentos el Señor me daba una canción, la cual hoy las estoy grabando para la gloria y la honra del Señor. Si quieren pueden dirigirse al canal de YouTube, que allí se encuentra una canción llamada Viviendo por la Fe, que la escribí también en momentos muy difíciles de mi vida. Y allí esas letras surgieron desde el mismo Espíritu Santo, quien me inspiró pasando esa situación. Que la situación provoque una alabanza en tu boca, que la situación te lleve a adorar con más fuerza y con más ánimo al Señor. El Señor te bendiga y sigue adelante, no te detengas.